Muy buenos días, queridos amiguitos del sexto gradito de primaria al curso de razonamiento matemático. El día de hoy trabajaremos regla de 3 compuesta. Muy bien, para trabajar ese tema debemos recordar lo siguiente. Debemos recordar el concepto respecto a las magnitudes directamente proporcionales y a las magnitudes inversamente proporcionales. Para recordar esos temas es importante tener el concepto claro. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando las dos magnitudes aumentan o disminuyen. Por ejemplo, ¿no? Un señor es directamente proporcional a sus días de trabajo, ¿no? El señor tiene un sueldo mensual, pero si trabaja más días tendrá más ingresos económicos. Por eso, los días trabajados, ¿no? Y el sueldo van a ser directamente proporcionales. Aumentan o disminuyen al mismo tiempo. En cambio, cuando nos referimos a inversamente proporcionales, una magnitud va a aumentar y la otra va a disminuir o viceversa. En este caso tenemos que una empresa, si adquiere más trabajadores para una obra, ¿no? Lo van a hacer en menos tiempo, ¿verdad? Pero si contrata menos trabajadores, la obra se va a demorar más días en realizarse. Por eso, estas magnitudes se van a llamar inversamente proporcionales, ¿verdad? Estas magnitudes se van a llamar inversamente proporcionales. Muy bien. Teniendo como referencia estos conceptos previos, vamos a trabajar la regla de 3 compuesta. Muy bien. En algunas situaciones se evidencia la relación entre 3 o más magnitudes, las cuales pueden ser directa o inversamente proporcionales. En estas situaciones, primero se debe identificar las relaciones entre las magnitudes con la incógnita, es decir, con la magnitud desconocida o magnitud X, y luego determinar la correspondencia entre ellas. Aquí tenemos un ejemplo claro, miren. Aquí tenemos 3 magnitudes. Estas 3 magnitudes siempre se van a representar a través de fracciones, ¿ya? En la primera fracción tenemos 4 sobre X. En la segunda fracción, 6 cuartos. Y en la tercera fracción, 100 sobre 50, ¿no? Entonces, la fracción que siempre se va a comparar con las demás magnitudes siempre va a ser la que tiene la variable X, siempre. Entonces, para ello vamos a comparar. 4 sobre X es directamente proporcional a 100 sobre 50. Si son directamente proporcionales, entonces la fracción 100 sobre 50 se va a escribir igual. Ahora, 4 sobre X en comparación a la fracción 6 cuartos dice que son inversamente proporcionales. En este caso, cuando las magnitudes son inversamente proporcionales con respecto a la variable desconocida X, la fracción si era 6 cuartos se va a invertir, va a cambiar de posición. En vez de decir 6 cuartos, se escribirá 4 sextos, así. ¿Ves? Primero vamos a colocar, ¿no?, la fracción 4 sobre X. Luego ponemos el signo de la igualdad y luego vamos a trabajar la segunda fracción, ¿no?, que viene a ser 6 cuartos. 4 sobre X igual a 6 cuartos, pero 6 cuartos es inversamente proporcional. Por eso se invierte. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional respecto a la fracción 4 sobre X. Se invierte. Si era 6 cuartos, cuando tenemos que hacer la resolución del ejercicio o cuando tenemos que hacer la resolución de este problema, lo vamos a escribir 4 sextos, ¿no? Luego ponemos el signo por de la multiplicación y luego vamos a comparar nuevamente 4 sobre X, la fracción 4 sobre X, con la fracción 100 sobre 50. ¿Cómo son estos? Son directamente proporcionales. Por tanto, la fracción 100 sobre X con respecto a la variable X, o sea, como decimos con respecto, cuando comparamos con la fracción 4 sobre X, se copia igual. Y luego aquí, ¿qué hacemos? Trabajamos la operación de cálculo. Fácil, despejamos la letra X, que es lo que quiero hallar, ¿no?, el valor desconocido, y luego los denominadores de las fracciones del segundo miembro, como tú ves en este caso, es 6 y 50, van a pasar a multiplicarse con el 4. Entonces, la nueva fracción va a quedar así: 4 por 6 por 50 sobre la multiplicación, el producto de los numeradores 4 por 100, que ahora al pasar al primer miembro se van a convertir en el nuevo denominador. Entonces,
X será igual a 4 por 6 por 50 entre o sobre 4 por 5. Si tú quieres puedes simplificar o si no puedes utilizar la manera más fácil de resolver esto, ¿no? A través de una calculadora para hacerlo más rápido. Entonces, X será igual a 3. Muy bien. Ahora vamos a empezar con los ejercicios, chicos. Aquí tenemos. Un taxista me cobró 18 soles por enviar 10 kilos de alambre hasta Chaclacayo, que está a 120 kilómetros de mi casa. ¿Cuánto me cobraría si ahora enviaré un nuevo paquete de alambre de 16 kilogramos hasta Chorrillos, que queda a 400 kilómetros de distancia de mi casa? Muy bien, para empezar a resolver este ejercicio, primero debo identificar las magnitudes. ¿Qué magnitudes voy a trabajar? Voy a trabajar, ¿no? Los soles, o sea, el precio, la carrera que me va a hacer ese taxista. Luego, los kilogramos del alambre, cuántos kilogramos de alambre voy a enviar. Y luego, la distancia, ¿no? Los metros que el taxista me va a cobrar para enviar mi paquete, ¿verdad? Muy bien, teniendo en cuenta esto, vamos a colocar los datos. Dice 18 soles, ¿no? Me está cobrando el taxista por llevar 10 kilos de alambre. ¿Hasta dónde? A Chaclacayo, que está a 120 kilómetros de distancia, ¿no? De mi casa. Entonces, ¿cuánto me cobrará? No sé, le pongo X. Por llevar ahora 16 kilogramos del alambre hasta Chorrillos. ¿Chorrillos a cuántos kilómetros de distancia está de mi casa? Está a 400 kilómetros. Entonces, quiero saber, ¿no? Quiero saber cuánto me va a cobrar ahora el taxista por llevar estos 16 kilos de alambre hasta Chorrillos, ¿no? Hasta Chorrillos, no sé cuánto me va a cobrar, ¿no? Entonces, para calcular eso, voy a empezar a comparar primero. Voy a comparar primero la magnitud en soles respecto, ¿no? A los kilogramos y a los metros. O también en viceversa, ¿no? Voy a comparar los kilogramos y metros respecto al precio que me va a cobrar el taxista, ¿no? Entonces, vamos a comparar. Entonces, como vemos aquí, los kilogramos respecto al precio ¿aumentan o disminuyen? ¿Disminuyen o aumentan? ¿Qué habrá pasado aquí? Ahora vamos a comparar. Aquí vamos a comparar pues las magnitudes, kilogramos y metros, kilogramos y distancia con respecto al precio. Obviamente que el taxista me va a cobrar menos dinero si llevo menos kilos a una distancia corta, como es Chaclacayo. Supongamos que yo vivo en Huaycán, ¿no? Y de Huaycán hasta Chaclacayo, digamos que hay 120 kilómetros de distancia. Entonces el taxista me va a cobrar menos la carrera por llevarme a un lugar cercano con 10 kilos de alambre, ¿no? Por un poquito de alambre, ¿no? 10 kilitos nomás. Pero si yo llevo más kilos y lo voy a llevar a más distancia, el taxista me cobrará los 18 soles igual. Ya no, el precio de la carrera va a aumentar. Entonces, como tú verás, esas tres magnitudes aumentan al mismo tiempo o disminuyen al mismo tiempo. Si es menos distancia, el taxista saca su presupuesto. Menos distancia, entonces es porque está llevando menos kilogramos y menos soles va a pagar la persona. Pero si yo le llevo más lejos, entonces quiere decir que va a ser más distancia por llevar encima más kilos, entonces le voy a cobrar más. ¿Ves? Menos, más. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está pasando que estas magnitudes entre las tres son directamente proporcionales. Y entre las dos, entre kilogramos y metros con respecto a soles, también son directamente proporcionales. Entonces, como vemos, kilogramos y metros son directamente proporcionales al precio. Por tanto, estas dos magnitudes respecto a la variable X, respecto a la fracción 18 sobre X, que equivale a los soles, al precio que ha puesto el taxista, son directamente proporcionales. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo empiezo a resolver los ejercicios, voy a copiar, ¿no?, la fracción tal cual como lo he extraído del mismo problema. Entonces decimos, empezamos. Primero, por la fracción donde está la variable X, el valor desconocido. Ponemos 18 sobre X, igual. Los kilogramos, ¿qué fracción representa los kilogramos? 10 sobre 16. ¿Por qué lo copia igual? Porque son directamente proporcionales. Por eso se copia la fracción. Tal cual como lo hemos extraído del problema, se va a escribir en la resolución. 10 sobre 16. Ahora, metros con respecto al precio de los soles que me está cobrando el taxista también es directamente proporcional. Por tanto, se va a escribir la fracción tal cual como lo he sacado del problema. Por tanto, digo 10 sobre 16 por 120 sobre
400, ¿no? 10 sobre 16 por 120 sobre 400. 10 sobre 16 representa la fracción de los kilogramos por 120 sobre 400 representa la fracción de la distancia de los metros. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, fácil voy a trabajar. Lo que les decía, despejo la variable x y luego voy a multiplicar 18 por 16 por 400. Los denominadores que están en el segundo miembro de la ecuación van a pasar a multiplicar con el numerador del primer miembro. Entonces la resolución va a quedar así. X será igual a 18 por 16 por 400 sobre 10 por 120 estaba, ¿no?, en el segundo miembro. Ahora pasará a dividirse convertido en el nuevo denominador de la fracción. Entonces X va a ser igual. Si tú quieres, puedes utilizar la simplificación para resolver más rápido. Y si no, usamos, como les decía, el método más fácil de la calculadora. Decimos, X será igual a 18 por 16 por 400 entre 120 por 10, X igual a 96. Entonces, el taxista me cobraría 96 soles por enviar un paquete de 16 kilogramos de alambre hasta Chorrillos. Muy bien, lo más importante, chicos, es que ustedes empiecen a comparar, ¿no?, las fracciones. Siempre es necesario. Es necesario que ustedes comparen las fracciones, que comparen las magnitudes para determinar si son directamente proporcionales. Si son directamente proporcionales me va a convenir porque voy a escribir la fracción directa. La fracción que representa cada magnitud lo escribo directamente, no hay ningún problema. ¿Cuándo va a ocurrir el detalle? A continuación. Muy bien, chicos.